¿Qué historia guarda este machete oxidado, clavado en la tierra junto a las ruinas del antiguo ingenio? ¿Qué nombre susurra el viento cada nochebuena al rozar las paredes que quedaron de la casa grande? Se dice que allí vivió una mujer cuyo dolor cambió el destino de muchos. Se dice que su nombre fue Josefa. El ingenio São Miguel da Cruz se alzaba, en su tiempo, como una ciudad en miniatura. Desde lejos, la fila de palmeras dibujaba una promesa de sombra que no se cumplía dentro. La casa grande brillaba, blanca y severa, con los ventanales que miraban sobre las filas interminables de caña. Por la mañana temprano, antes del sol más cruel, la moenda, esa máquina que escupía jugo y gemidos, ya estaba en marcha. Su zumbido constante marcaba el pulso de la vida y la muerte. Los capataces venían con sus botas embarradas y sus voces cortas. Los esclavos, con sus manos quemadas de cortar y atar, iban a la tarea sin mirar a las cámaras ni al cielo. El río que bordeaba la propiedad llevaba consigo hojas partidas y, a veces, promesas rotas. Josefa conocía cada rincón de ese paisaje como pocas. Era la partero del lugar, la mano que tomaba a los recién llegados de la vida, la voz que calmaba los dolores, la que sabía dónde aplicar la cataplasma de hierbas cuando la tos pegaba a los cuerpos. También era curandera, quien quemaba hojas de arruda y pronunciaba nombres en voz baja para ahuyentar lo que los ojos no podían ver. Para las mujeres de la senzala era un faro. Para algunos niños, una madre en segunda instancia. Para la casa grande, sin embargo, era una utilidad, la que atendía, la que callaba, la que solucionaba sin preguntar. Tenía una hija, Esperanza, que heredó de su madre la forma de mirar el mundo, curiosa, desafiante, con la risa que a veces se escapaba en la madrugada como si supiera que la noche no debía asustarla. Esperanza bailaba con las hojas secas y aprendía los nombres de las plantas. Hablaba con quienes venían de lejos y, en secreto, leía fragmentos de las cartas que algunos mercaderes dejaban en la hacienda. Entre la gente de la senzala, su nombre se repetía con cariño y una culpa contenida. Era un remanso de vida en medio de tanto estipendio humano. Como relato de tradición oral lo cuentan los viejos sentados en las puertas de las casas, que Josefa era fuerte, pero también de una ternura obstinada, que su risa, cuando la tenía, podía aflojar la tensión de una jornada, que sus manos eran capaces de contener un parto y de coser una costura rota en la madrugada bajo la luz de una lamparilla de aceite. Pero la tradición también recuerda que la fuerza tuvo límites impuestos por la violencia cotidiana. Un castigo público, la venta de un hermano de Esperanza, la humillación que no se olvidaba. La necesidad de sobrevivir y la costumbre de aguantar eran la atmósfera diaria. La ira, en cambio, fermentaba en silencio. La familia Brandão mandaba con una seguridad que parecía escrita en la sangre de la tierra. El coronel Lourenço Brandão era la cabeza, un hombre que no sonreía sin motivo y que gustaba de exhibir una autoridad que nadie podía cuestionar. A su lado, sus hijos Artur, Augusto, Gaspar y Miguel crecían como sombras que aprendieron la violencia por herencia. Eran la casa grande, el lugar de los manteles, de los vinos, de las noches en que las puertas se cerraban y la senzala se quedaba con sus rezos y sus miedos. Las órdenes llegaban a través de escribas, de voces recias. Cuando un castigo debía darse, era público. La justicia del lugar era la del más fuerte. Hay reconstrucciones de quien asistió esos días, un viejo que hoy apenas tiene memoria, pero que recuerda aquello como si fuese un agujero en el tiempo. Dice, con la voz quebrada, que la noche en que todo cambió empezó como otras, que hubo risas y un vino más dulce de lo habitual, que la casa grande se llenó de luces y que algunos señores bailaron hasta quedarse tambaleando, que Esperanza, como quien mira lo prohibido, se quedó cerca, observando, sin pensar que su presencia resultaría en una herida sin cura. No es fácil decir las palabras que siguen. Muchos relatos corrigen los matices, algunos olvidan nombres, otros cambian fechas, pero la memoria colectiva de la senzala coincide en lo esencial. Esperanza fue agredida por uno de los hombres que formaban la casa. No diremos más que eso.
no porque falte la verdad, sino porque la verdad lleva consigo una violencia que no conviene detallar para no revictimizar. La agresión dejó a Esperanza con un cuerpo que cedió poco después, y con él se fue también la risa que prometía mundos. Su muerte no fue un hecho aislado, fue el punto donde todas las pequeñas humillaciones se torearon en un solo grito. A la pérdida siguió otro azote, la exposición pública en el Pelourinho. La tradición habla de una tarde en la que Josefa fue obligada a presentarse. No como acusada formalmente, sino como advertencia, como objeto de escarmiento. El coronel exigió una exhibición de culpabilidad que nadie le había impuesto. La comunidad observó, algunos con lágrimas, otros con la mirada fija en el suelo. Josefa, que había dado su vida a la curación, quedó reducida por la violencia ceremonial a una pieza del orden de aquellos que mandaban. En la plaza, entre voces que pronunciaban sentencia y murmullos que roían la dignidad, su nombre fue pronunciado con una mezcla de lástima y desprecio. La humillación fue diseñada para quebrar, para que la gente supiera, nadie actúa contra la casa. Pero ese día, mientras el sol ocultaba la vergüenza en sus sombras, hubo un efecto inverso. En la senzala, el dolor de Josefa caló profundo, y con él una idea fue germinando, que la casa grande podía ser destruida desde dentro si se aprendía a moverse con sigilo, si se conquistaba la inteligencia de la espera. La venganza no apareció como un estallido visceral, como un fuego que devora sin motivo. Surgió, en la mente de Josefa, como un plan tejido con los hilos de la desesperación y de la justicia tardía, como una respuesta que debía ser justa, por decirlo de alguna manera, en el lenguaje áspero de quienes habían sido tratados como cosas. Durante semanas posteriores, Josefa caminó con una mirada que ya no era la misma. Sus manos, antes cálidas y dadas a la caricia, se volvieron medidas. Ya no bastaba mirar las heridas, había que entender las causas. Observaba a la casa grande, quién salía, quién entraba, qué horas dormían, cómo el vino ablandaba los nervios. Aprendió los pasos de los hijos del coronel, estudió los hábitos del capataz. Supo que el 24 de diciembre, por costumbre y exceso, la casa se relajaba en su vigilancia. Una fecha con carga simbólica, la víspera de una celebración que, para los señores, significaba indulgencia y olvido, y para los oprimidos, un tormento en silencio. No lo hizo sola. La tradición oral recuerda las reuniones, los encuentros furtivos junto al río. Tomás Benguela era el primer nombre que se pronunciaba con respeto, un hombre corpulento, con manos de quien había conocido la huida y la resistencia. Quiteria, que algunos llaman Quite, otros Terriamina, era la voz de la insistencia, astuta, con cicatrices que contaban historias de huidas y castigos. José Pequeño, que en realidad era mediano solo de nombre, tenía la calma de quien sabe esperar. Feliciano, de corte menos visible, era el que guardaba silencios largos. Todos arrastraban razones propias para desear un cambio que iba más allá de la libertad personal, buscaban una reparación colectiva. Algunos relatos reconstruyen diálogos que podrían ser más poéticos que verídicos, pero sirven para entender el ánimo. En una noche sin luna, cerca de la orilla, junto al fuego que no debía llamar la atención, Josefa habló con ellos de manera clara y sin aplausos. No ofreció discursos de héroe, contó lo que había perdido, contó las noches en que la casa se hacía fuerte con la impunidad. Habló de esperanza con la voz contenida. Y cuando terminó, no pidió que la siguieran por lealtad a su dolor, pidió que pensaran en la posibilidad de acabar con la dinastía del terror, que la casa grande no siguiera existiendo como símbolo. Fue, en ese momento, una decisión que se tomó con precisión militar, no por furia ciega, sino por cálculo. Reunieron motivos, cada uno tenía una afrenta, un lazo roto con la justicia. No se trataba de un motín improvisado, era una acción planificada. Primero, porque la violencia desorganizada es la que normalmente expone y aplasta. Segundo, porque hacer algo con inteligencia aumentaba las probabilidades de seguir vivos después del acto.
Así lo pensó Josefa, un plan que buscaba no solo castigar, sino desorganizar la lógica del terror que residía en la casa. En los meses que siguieron comenzaron las prácticas. Intercambiaban señas con el mercado, aprendían a falsear horarios, estudiaban la vigilancia de la puerta principal y de los anchos corredores. Tomaban nota de qué habitación tenía ventanas que daban al patio, cuál era la cocina en la que se guardaban los vinos, a qué hora los perros dejaban de ladrar. La paciencia era su arma primera. Cuando el sol caía, juntaban hierbas, ajustaban cuerdas, hablaban de cómo calmar a quienes debían ser sedados sin que quedara rastro de su intervención. Era un trabajo de relojería, no de rabia. Josefa, con su experiencia en curaciones, comprendía dosis y efectos. Ella propuso una forma de dormir que pareciera natural, un vino mezclado con plantas que ablandaran los cuerpos sin dejarlos rotos para siempre. No se trataba de destruir por destruir, sino de neutralizar con la mayoría de los efectos controlados. Imponer el fin de una dinastía que se alzaba sobre cuerpos desprotegidos. En la senzala, los cantos que antes eran solo resistencia pasiva se volvieron mensajes codificados. Una canción de trabajo se transformaba en señal para que ciertos hombres bajaran la guardia. Un ritmo golpeado en madera indicaba que era el momento de acercarse al puesto que miraba la casa. Se acostumbraron a hablar con la boca cerrada y con los ojos abiertos. En esa disciplina hubo un ascetismo, renunciar a lo espontáneo por la eficacia del gesto. Poco a poco, más cuerpos se unieron al plan, no por sed de venganza gratuita, sino por entender que la destrucción de la casa grande era también la posibilidad de sembrar un futuro. Algunos de los nuevos aliados recordaban a seres queridos vendidos en subastas, otros penas infligidas por caprichos de los dueños. La unión que se formaba no era espontánea, era una construcción de la rabia transformada en estrategia. Cuando la conspiración tomó forma, Josefa tomó un rol que ahora era obvio, fue la líder natural. No por autoridad impuesta, sino por el peso de su historia y por la claridad con la que podía manejar tiempos y dosis. Liderar era también cargar la imagen pública de la acción. Alguien debía aceptar la responsabilidad moral, enfrentar el riesgo. Josefa lo hizo con la serenidad de quien entiende que la historia no se escribe sin nombres al frente. Es necesario decir, en voz baja, que la comunidad tenía debates. La idea de atacar en la víspera de Navidad suscitó algunas resistencias. Para muchos, la fecha era sagrada por razones propias. Para otros, era una noche en que la casa grande se solía embolsar de excesos y de baja vigilancia. Elegir esa noche no fue azar, fue comprender la lógica de aquellos que se creían dueños del tiempo ajeno. También pesaban cuestiones morales. ¿Se podía justificar la muerte como respuesta a una violencia sistemática? La duda estuvo presente en las conversaciones junto al río, en las manos que temblaban antes de apretar la cuerda o de esconder el machete. Nadie en la senzala se sentía heroico per se. Muchos, en silencio, entendieron que la historia ofrecía pocas alternativas. En una reunión que la tradición recuerda como el pacto, se conjuraron no solo intenciones políticas, sino también símbolos que daban sentido colectivo. No es nuestra intención profanar rituales ni banalizarlos. Así que diremos que se hizo una ceremonia de consagración, una forma de nombrar la acción en términos que la comunidad comprendía. Protección ancestral, memoria de quienes vinieron antes y no pudieron actuar. Las plantas que se usaron, las palabras murmuradas, la marca que se trazó en la frente de cada participante, fueron, según quienes lo contaron, una manera de afirmar que aquello no era asesinato sin rostro, sino una respuesta con nombre y procedimiento. La práctica estaba imbuida de respeto por raíces culturales africanas. Oraciones a entidades de protección, ofrendas discretas a la tierra en una noche sin testigos. La presencia de una mujer mayor que cantó en lengua que pocos hoy recuerdan. Todo eso, por supuesto, nos llega a través de voces que reconstruyen, que mezclan memoria y devoción. Historiadores que han investigado el lugar advierten. Partes de esta narración son tradiciones orales, algunas fechas y detalles permanecen en disputa. No insistimos en certidumbres.
Lo que permanece claro en la tradición es que a partir de ese pacto, la máquina del viejo orden fue señalada como vulnerable. Los preparativos no fueron solo rituales, hubo logística. Se prepararon redes de salida, escondites en la mata, un plan para dispersar a quienes eran liberados, para que no quedaran a merced de la búsqueda posterior. Josefa y sus compañeros idearon un camino hacia la Serra do Cruzeiro, un lugar donde la vegetación ofrecía refugio y donde, según se decía, viejos quilombos habían hallado cobijo. Aprendieron a llevar consigo lo estrictamente necesario, semillas, herramientas, algunos sacos con comida. Sabían que no todos podrían escapar, algunos tendrían que quedarse para encubrir la huida o para distraer a los perros de guardia. Las semanas previas a la fecha elegida se movieron a medio paso, una vida que parecía normal en la superficie y que por debajo latía con nervios de acero. Josefa regresaba a su labor de curandera, con la doblez de quien actúa con la rutina de siempre, consolar, vendar, escuchar. Sus manos, una vez de curar, ahora también aprendían el peso de un arma. El machete con el que cortaba caña comenzó a ser mirado de otra manera, un útil de trabajo que podía transformarse en signo de reparación. En esas noches, antes del acto, Josefa imaginaba la mirada de esperanza y sentía cómo la memoria moldeaba cada decisión. No era una mujer sin dudas, era alguien que con la razón y el dolor eligió trazar una línea. En algún momento, un rumor llegó a la casa grande. No era concreto, un murmullo sobre inquietudes en la senzala. El coronel, como era de esperarse, ordenó mayor vigilancia. Pero la noche elegida ya había sido fijada, y la confianza en el exceso había abierto pequeños huecos por donde la conspiración podía deslizarse. Si la casa no hubiera bajado la guardia en la complacencia de la fiesta, tal vez nada hubiese ocurrido. Esa complacencia fue, en la narrativa de la senzala, la última vanidad de los señores. Miraron al futuro con la certeza de que nada fuera de su control podía tocarlos. La víspera de Navidad se acercaba, y con ella el cuerpo tembloroso de la historia que estaba a punto de escribirse. No era solo el plan de una mujer dolida, era la definición de un colectivo que decidió poner en evidencia, de manera extrema, la lógica que por años los sostuvo en servidumbre. Cuando la noche cayó, la senzala se movía en silencios calculados. Las luces de la casa grande brillaban y no sospechaban la profunda quietud que avanzaba desde las sombras. Josefa, con un pequeño equipaje, miró por última vez las hamacas donde se habían amontonado recortes de sueño. Recordó la voz de esperanza en la cocina, el sonido de sus pasos en la tierra húmeda. Respiró despacio, como quien se dispone a entrar en el trance de una decisión irrepetible. En ese instante, mientras la casa celebraba con su opulencia, la senzala cerraba filas. A la vez que unos preparaban la bebida que adormecería a los señores, otros ataban las redes y colocaban señales en el cercado que permitirían la retirada. Había miedo, sí, pero también una frialdad necesaria para que la máquina humana no se autodestruyera por error. Josefa sintió la cercanía de sus compañeros, manos firmes, rostros iluminados por la luna. Cada uno llevaba en su interior un motivo que hacía aquella noche imprescindible. No relataré aquí el acto completo. Esta es la cuerda antes del salto. Lo que sí puedo decir, por las voces que resuenan entre las paredes cubiertas de musgo, es que la noche fue un punto de inflexión, y que, después de ella, nada volvió a ser lo mismo en San Miguel da Cruz, ni en muchas otras tierras del Recóncavo. Pero antes de que las llamas se alzaran, y antes de que el humo se convirtiera en noticia, todavía había una pieza por ajustar. La marcha silenciosa hacia la casa, la forma en que se serviría el vino, la indicación del sitio donde el machado debía esperar. Josefa colocó el instrumento, no con la furia de un vengador, sino con la precisión de una mujer que sabe dónde cortar para detener la hemorragia. Era un gesto práctico y simbólico, un recordatorio de que aquello debía ser, por encima de todo, un golpe certero. Ella cerró los ojos por un instante y pensó en esperanza. No para recrear la tragedia en metáforas sangrientas, sino para transformar la pérdida en una brújula que guiara cada movimiento.
Su mirada se volvió a la oscuridad que separaba la senzala de la casa grande, y allí, en ese umbral, la historia aguardó. La madrugada siguiente, cuando el primer gallo anunció un día que nadie imaginó igual, las primeras llamas aún no habían tomado las vigas. El plan todavía respiraba en silencios. Y entre esos silencios, la figura de Josefa se alzaba, no como una heroína sin sombras, sino como una mujer que eligió cargar el peso de una reacción colectiva contra siglos de humillación. Las consecuencias, la represión, el impulso que siguió, todo eso todavía estaba por contarse. Pero la decisión había sido tomada. La noche de la que nadie olvidaría sería, por tanto, una línea en la memoria, el punto donde la indignación dejó de ser solo un lamento. Si esta historia te toca y crees que merece ser conocida, comparte este relato y ayuda a mantener viva la memoria de quienes resistieron. La voz de Josefa, aunque partida por la historia, sigue encontrando oídos atentos. En el murmullo de la senzala, después de esa misa de pactos y preparativos, comenzaron a circular rumores que llegarían hasta la mesa del coronel. Que la senzala ya no estaba dispuesta a tolerar las humillaciones, que la venganza se cocinaba con paciencia. La respuesta de la casa fue la habitual: incrementar la vigilancia, ordenar que se cerraran puertas, que los perros no se soltaran de noche. Aún así, la rutina de la casa grande no se alteró por completo. La noche de la celebración terminó como otras. Los señores se entregaron al vino, la música y los espejos donde admiraban sus propias caras. La contradicción era escandalosa. Mientras afuera la muerte había tejido su plan, adentro la autocomplacencia se vestía de gala. Esa doble vida, la del ruido festivo y la del sigilo obrero, es la que, según las voces que reconstruyen la historia, hizo posible el asalto. No hubo un solo capítulo de heroísmo, hubo inteligencia, hubo sacrificio y hubo decisiones que no se toman a la ligera. Josefa, en su papel de orquesta silenciosa, supo combinar todo eso. Ella no prometió milagros, prometió solo que la casa no seguiría impune. A medida que la víspera avanzaba, los últimos gestos del plan se dispusieron. Algunos escondieron alimentos, otros se despidieron en silencio, abrazando el deseo de quienes no sabían si volverían a ver la luz del amanecer. Las despedidas fueron simples: un pañuelo, una promesa de recordar, el juramento de buscar la Serra do Cruzeiro si la fuga era la única salida. En esos ojos, la historia quedó tejida, no como una novela, sino como un hecho que surgiría de la unión entre dolor y estrategia. Y así, con la respiración contenida de quienes están a punto de actuar, la senzala se cerró en torno a su idea. Josefa, con su machete al lado y su memoria como guía, caminó hacia la sombra que separaba su mundo de la casa. No era la imagen de una furia sin nombre, era la de una mujer guiada por el peso de la pérdida, por la necesidad de que la voz de esperanza no fuera enterrada en el silencio. La noche aguardaba, la casa no sospechaba, y la historia, esa que la tradición canta en voz baja cada Navidad, se preparaba para entrar en escena. La noche se abrió como un puño alrededor de la casa grande. En el salón principal, las copas tintineaban, y una carcajada, demasiado alta y satisfecha, rebotó entre los espejos. Afuera, la oscuridad era un manto que permitía movimientos que la luz hubiera delatado. Fue la sombra la que vio primero, un cuerpo pequeño y firme que se acercó sin vacilar, guiado por la memoria del lugar, por el olor de la cocina y por el latido sostenido de una promesa que ya no podía contenerse. Josefa avanzó con la calma de quien conoce las estaciones del dolor. Sus manos, que habían sujetado niños nacientes y curado fiebres, ahora apretaban el mango del machete de una manera distinta. No era odio desatado, era la disciplina de quien ha aprendido a esperar el momento justo. Unos pasos a su lado, Tomás, con la tensión de la espalda como cuerda de tambor. Quiteria, cuyos dedos se cerraban sobre una red, José pequeño y Feliciano moviéndose como sombras acordadas. Cada uno sabía su parte: abrir la verja, hacer que los perros callaran, cambiar el ritmo de la casa desde dentro. El vino circuló como estaba previsto, las botellas se vaciaron con gesto lento.
Había un brillo febril en los ojos de los dueños, complacencia, confianza, una seguridad que llegaba desde generaciones de impunidad. Quien mira con la convicción de ser dueño del destino de otros, no ve la noche venir, cree que la historia está escrita a su favor. Mientras tanto, en la periferia de esa opulencia, la senzala respiraba con la paciencia del animal que ha esperado la hora exacta. Cuando el vino hizo su trabajo y los hombres comenzaron a desluzarse hacia una somnolencia que parecía genuina, la operación se despliega con precisión casi quirúrgica. No hubo gritos innecesarios, hubo manos que ataban y cubrían, tiempos medidos para que cada acción fuera la menos desordenada posible. El plan aspiraba a neutralizar más que a destruir, pretendía romper una estructura, no convertir la venganza en carnicería gratuita. Pero la historia no respeta siempre las medidas humanas. El caos, la sorpresa y la resistencia, incluso la desesperación de algunos, hicieron que el plan, por momentos, tomara contornos más duros de lo anticipado. Josefa entró a la sala principal como quien entra a un altar donde ha de pronunciar una sentencia. Sus ojos, en la penumbra, buscaron la silueta de quien había arrancado de su regazo la risa de esperanza. Lo encontró y lo reconoció sin fanfarrias. No hubo palabra. La cuchilla habló en el lenguaje de las cuentas que no se cerraban de otra manera. Lo que siguió fue la aceleración breve y violenta que la memoria oral ha preferido contar con prudencia. Hay quienes relatan un grito que partió la noche, otros mencionan el golpe seco del machete, muchos insisten en que la casa quedó muda después, convertida en caja de un secreto que ya no podría ocultarse. La primera fogata no fue solo metáfora, se encendieron rizados de humo que lamieron la madera y subieron como una respuesta que la casa merecía. El fuego, en esas noches, cobra fuerza simbólica. No solo quemó maderas y muebles, sino la representación física de una opresión que había vivido por siglos en el Salón Blanco. Las llamas se colaron por los postigos y devoraron el lujo que antes parecía eterno. El incendio fue para la senzala una purga y una advertencia, para los dueños el fracaso de la soberbia. Mientras las llamas ganaban terreno, la orden de liberación corrió como nota musical. Abre las jaulas, suelta los candados, despierta a aquel que se hará a la fuga. Algunos aprovecharon el humo para salir sin ser vistos, otros se quedaron para sostener la operación, para encubrir la retirada. No todos llegaron a la libertad, algunos fueron alcanzados, otros cayeron en la incoherencia de la respuesta más violenta. Es una parte de la narrativa que la tradición cuenta con dolor y sin edulcorantes. La acción tuvo victorias y pérdidas. El número de muertos nunca será contado con precisión en la boca de los viejos. Lo que queda es la sensación de que algo fundamental cambió. Cuando la alarma saltó con la primera llamarada en el tejado, la casa grande se transformó en un perímetro de confusión. Los perros, que por costumbre guardaban la propiedad, ladraron con miedo y fierros. Los criados que no estaban sometidos a la conspiración quedaron paralizados entre la lealtad obligada y la búsqueda instintiva de un bocado de seguridad. Los hijos del coronel, con el vino aún pegado a la lengua, intentaron organizar una defensa que solo sirvió para aumentar la confusión. Entre los escombros de la autoconfianza, la dinastía comenzó a derrumbarse. La sensación de triunfo fue breve. Ya en la madrugada, con el humo en los ojos y la tierra todavía caliente, Josefa encabezó la retirada hacia los caminos marcados. No iba sola. Llevaba consigo a los suyos y a los que por necesidad o elección se sumaron. Lo que se buscó entonces no era la desaparición de los dueños solamente, sino la supervivencia de un núcleo que pudiera existir fuera del alcance inmediato de la represión. Muchas vidas se movieron en la noche. Hombres y mujeres que aprendieron a caminar en silencio, recién liberados que aún no comprendían del todo que ahora eran dueños de sus pasos. La fuga hacia la Serra do Cruzeiro fue una lección de geografía y de memoria. Los viejos caminos, los escondites en el cauce de un riachuelo, las cuevas que guardaban restos de historias anteriores, todo eso formó parte de un mapa vivo que los conspiradores utilizaron con la eficacia de alguien que conoce el suelo como propio.
En la mata encontraron refugio, botellas de agua en manos temblorosas y la tensión del encuentro con el miedo al regreso. La primera noche en la sierra tuvo el sabor de la victoria y el peso de la incertidumbre. Se cantaron canciones que ya no eran solo de trabajo, sino de afirmación. Se hicieron curaciones para las quemaduras causadas por el fuego y se enterraron en la penumbra las manos que no podían curarse. El eco de la acción en San Miguel no tardó en llegar al resto del Recóncavo. La noticia de la casa en llamas se esparció como una chispa en el viento de la paciencia colectiva. Algunas ensalas, al oír el rumor, comenzaron a organizarse. Otros esclavistas redoblaron la represión como medida urgente. Lo que Josefa había encendido era, además de un fuego literal, un modelo. La idea de que era posible golpear la estructura sin pedir permiso a la historia. En localidades cercanas aparecieron relatos de incendios y liberaciones, que algunas crónicas oficiales intentaron ligar a bandidos o a maniobras ajenas a la lógica de la senzala. Pero la tradición oral sostiene que la acción de San Miguel inspiró a otros a tomar decisiones semejantes, adaptando métodos según cinturones de vigilancia y posibilidades locales. La respuesta de quienes mandaban fue lo que podía esperarse: miedo, rabia y la necesidad de restablecer la ley por medio de la fuerza. Desde las casas grandes cercanas hasta las autoridades provinciales se organizó una respuesta que aspiraba a ser ejemplar. Se enviaron mensajeros, se ofrecieron recompensas por la captura de los cabecillas y se habló de reconcentración, esa palabra que olía a cercos humanos y acabamiento de posibilidades. El gobernador provincial recibió informes con tono alarmado. Algunos cronistas del lugar escribieron que la región estaba al borde del caos. En la práctica, la respuesta armada se tradujo en cuadrillas de volanteiros, en la activación de tropas que conocían la topografía y en la petición de refuerzos a coroneles con fama de mano dura. En los meses que siguieron, Josefa y su núcleo no se limitaron a esconderse. Transformaron la sierra en un puesto de mando reducido. Recibían a los que huían, repartían alimentos, organizaban pequeñas salidas para sustraer provisiones y en ocasiones ejecutaban acciones calculadas que desarticulaban, por minutos, la capacidad de los señores de mantener la disciplina. La vida en la mata fue austera. Hubo fríos, picaduras y la proximidad necesaria de enfermedades que la medicina rudimentaria apenas mitigaba. Pero también hubo un sentimiento de sentido, la idea de que no se vivía ya para el beneficio ajeno, sino para la propia dignidad. Ese núcleo se volvió, para muchos, una chispa de esperanza. Hombres y mujeres que conocieron la coerción del latifundio vinieron a preguntar, a escuchar y a aprender. No todos se quedaron, algunos preferían la incertidumbre de la sierra a la cierta violencia de las plantaciones. Se improvisaron tácticas de guerrilla, emboscadas para liberar pequeñas haciendas, quemas de archivos que registraban las ventas de personas, ataques silenciosos a los corrales donde se retenían herramientas. Fue por momentos una guerra de baja escala que irritó a las autoridades porque operaba fuera de sus mapas previsibles. La ley respondió con medidas que buscaban bastar en la represión, órdenes de captura, fusilamientos ejemplares, torturas que se realizaron para aplastar la voluntad. La persecución encontró colaboradores motivados por el miedo o por la promesa de recompensa. En pueblos pequeños, la línea entre vecino y traidor se volvió borrosa. Algunos testimonios, que llegan como ecos en cartas reconstituidas por historiadores, hablan de misas en que la comunidad se estremecía al no saber a quién creer. Otros hablan de mujeres que por salvar a sus hijos señalaron rutas de fuga a las tropas. La historia de la persecución es, en su mayoría, una suma de cruces morales, colaboraciones forzadas, informantes motivados por rencores antiguos, la horrible banalidad del castigo triunfante. Josefa, sin embargo, no se dejó atrapar de inmediato. Sus habilidades para pasar desapercibida, su conocimiento del modo de operar de la policía rural y la solidaridad de otros grupos le concedieron meses de relativa movilidad. No fue extraño que su nombre se convirtiera en leyenda en ese lapso. Se dijo que aparecía y desaparecía como sombra, que dirigía ataques de noche y que se presentaba en los mercados de pueblos vecinos disfrazada de vendedora. La figura que había sido partera y curandera se transformaba, en la palabra pública, en algo mayor, un símbolo que alguien quería ver frágil y a la vez temible.
La campaña de contención se intensificó cuando las autoridades comprendieron que la acción de São Miguel no era un hecho aislado. Se armó un cuerpo especial, hombres que conocían el mato y que no temían los atajos. El coronel Antonio Moreira César, figura que algunas fuentes mencionan con dureza en labores de represión, fue invocado por los que querían que la represión tuviera la rapidez y el rigor de la ley militar. Era, para los hacendados, la forma de enviar un mensaje que no admitiera interpretaciones. La insurrección sería respondida con la misma moneda de la fuerza. La búsqueda se convirtió en caza. Se ofrecieron cabezas, se organizaron patrullas y se difundieron rumores de aniquilamiento total. La relación entre lo que son las leyes y lo que es la justicia real se rompió. Los que mandaban preferían la limpieza de un ejemplo a la búsqueda delicada de testimonios. La política del terror se volvió un mecanismo para recuperar una hegemonía que se creía quebrada. En ese contexto, la moral de los actos de Josefa dejó de ser el debate central y pasó a ser un objeto de disputa para justificar la represión o para alimentar la memoria heroica. La búsqueda se convirtió en caza, se ofrecieron cabezas, se organizaron patrullas y se difundieron rumores de aniquilamiento total. La relación entre lo que son las leyes y lo que es la justicia real se rompió. Los que mandaban preferían la limpieza de un ejemplo a la búsqueda delicada de testimonios. La política del terror se volvió un mecanismo para recuperar una hegemonía que se creía quebrada. En ese contexto, la moral de los actos de Josefa dejó de ser el debate central y pasó a ser un objeto de disputa para justificar la represión o para alimentar la memoria heroica. La captura no fue instantánea. Hubo meses de escaramuzas, emboscadas fallidas, traiciones, noches en que la comida no alcanzaba y el cansancio hacía mella. Hubo también actos de valor que la tradición recuerda con nombres y con silencios. Personas que, sabiendo que la búsqueda se acercaba, se ofrecieron como señuelos, que distrajeron patrullas para permitir que otros escaparan. Estos actos costaron vidas. La represión, implacable, no perdonó a quienes consideró cómplices. A veces, las penas cayeron sobre quienes menos papel habían tenido en la acción. El cerco final fue, según cuentan las voces que han pasado el relato de boca en boca, el resultado de una traición, una figura amarga y repetida en muchos episodios de resistencia. Se dice que una mujer que trabajaba en un rancho cercano fue obligada, bajo la amenaza de perder a su familia, a señalar una cueva donde circulaban algunos de los líderes. Hay otras versiones que hablan de un comerciante que vendió la información por dinero. Hay quienes prefieren pensar que fue una delación originada por viejos rencores. La verdad exacta se ha ido diluyendo entre la documentación fragmentaria y la tradición oral. Lo que permanece, sin embargo, es la imagen del cerco que se cierra. En septiembre, la sierra vio la llegada de grupos armados que no tenían la intención de negociar. El combate fue desigual: fusiles contra machetes, ardid militar contra la astucia de la selva. Josefa se mantuvo en el centro de la defensa, no por arrogancia, sino porque había asumido, desde el principio, la responsabilidad de ser quien protegiera a los demás con su cuerpo si la situación lo exigía. Sus movimientos en el monte eran ahora tácticos. Mandaba con órdenes breves, con gestos que comunicaban urgencia y calma a la vez. Hubo instantes de esperanza, emboscadas bien ejecutadas y fugas que parecían milagros. Pero la máquina enemiga, con su logística y su imposición de muerte, terminó por minar las fuerzas del grupo. La versión más repetida por los que cuentan la historia habla de una tarde de septiembre en la que, rodeada, Josefa quedó sola en un claro. Se dice que peleó con la rabia controlada de quien no acepta ser llamada criminal por haber buscado justicia. La descripción de su muerte aparece en muchas voces con matices distintos. Para algunos, cayó en combate rodeada de enemigos. Para otros, se enfrentó cuerpo a cuerpo y murió con el machete en la mano. Hay quienes prefieren narrar que fue herida y que, antes de morir, pidió que cuidaran de los niños que había protegido. Esto es lo que la tradición enseña. No hay una sola verdad documental, sino una serie de testimonios que convergen en la idea de sacrificio y fin.
También hay versiones que sugieren que la muerte de Josefa fue objeto de interpretaciones que la buscaban deshumanizar. Algunos cronistas oficiales hablaron de una delincuente que fue ajusticiada. Otros, con la vena más sensacionalista, describieron su final como ejemplarizante. La memoria de la Senzala, por su parte, preservó una imagen distinta, la de una mujer que eligió morir participando de su causa, y cuya figura se volvió al instante un emblema que ni la sangre ni el silencio pudieron apagar. Después de la muerte de Josefa, la represión se desató con más crudeza. Hubo redadas, arrestos y ejecuciones que buscaron eliminar el recuerdo físico de la revuelta. Algunas familias se disgregaron, otros fueron vendidos más lejos. La violencia estatal dejó secuelas que tardaron generaciones en recomponerse. Al mismo tiempo, sin embargo, algo de la acción no pudo ser borrado. Las ruinas de la Casa Grande permanecieron como testigo, y en los caminos la historia se seguía susurrando. Con los años, el lugar donde ardió la casa se convirtió en un ritual no oficial. No era la iglesia la que marcaba el hito, sino las comunidades que, de forma discreta y con el paso de generaciones, mantuvieron la memoria. En las noches de Nochebuena, algunos acercaban flores, una botella de aguardiente, una mecha encendida. Se pronunciaban nombres en voz baja, se tejían cantos que mezclaban lamento y orgullo. En algunos hogares, las madres relataban la historia de Josefa a los niños, no para exaltar la violencia, sino para señalar que hubo quien se negó a aceptar la negación de la dignidad. La ruina misma, paredes ennegrecidas, escombros cubiertos de musgo, el machete clavado en la tierra, empezó a recibir visitantes que buscaban comprender. Algunos eran curiosos, otros interesados en una historia que parecía ser menos de leyenda y más de signo. Historiadores y cronistas comenzaron a estudiar los archivos, cotejando documentos y testimonios. Muchos advirtieron, con rigor, que la reconstrucción de los hechos debía hacerse con prudencia. No faltaron quienes buscaron pruebas fehacientes en los registros policiales o en los despachos de la provincia. Otros, menos inclinados a la burocracia, prefirieron escuchar las voces de la tradición oral, muchas de las cuales nunca se imprimieron. La disputa entre historia y memoria se hizo visible. Los archivos oficiales ofrecían números y fechas parciales. Las voces de la Senzala ofrecían un relato completo pero flexible. La verdad, en ese cruce, se multiplicó. Por eso hoy se dice que la historia de Josefa es a la vez documento y mito. Decirlo así no es relativizar los hechos, es reconocer la forma en que ciertos acontecimientos se preservan cuando los poderes intentan borrarlos, a través de la repetición en la boca de la comunidad, de los rituales que se hacen en secreto y de los nombres que no se dejan caer en el olvido. La leyenda creció como cualquier otra que viene de una necesidad moral. Con el tiempo, los detalles se amplificaron. Se contaron maravillas, el machete que nunca se oxidaba del todo, el cuerpo que escapó a la incineración, y se tejieron relatos de presencias que volvieron cada Nochebuena para vigilar las ruinas. Estas historias forman parte de la tradición y deben tratarse como tales, expresiones de una memoria que no quiere olvidarse. Los historiadores serios advierten que estas narrativas no prueban hechos sobrenaturales, pero reconocen su valor como documentos culturales. Dicen quiénes fuimos, cómo elegimos recordar y qué símbolos nos sostienen. La leyenda creció como cualquier otra que viene de una necesidad moral. Con el tiempo, los detalles se amplificaron. Se contaron maravillas, el machete que nunca se oxidaba del todo, el cuerpo que escapó a la incineración, y se tejieron relatos de presencias que volvieron cada Nochebuena para vigilar las ruinas. Estas historias forman parte de la tradición y deben tratarse como tales, expresiones de una memoria que no quiere olvidarse. Los historiadores serios advierten que estas narrativas no prueban hechos sobrenaturales, pero reconocen su valor como documentos culturales. Dicen quiénes fuimos, cómo elegimos recordar y qué símbolos nos sostienen. Lo que no admite discusión es el efecto duradero de aquella noche. La acción de Josefa abrió una grieta en la percepción de invencibilidad de muchas casas grandes. La respuesta estatal intentó cerrar la herida con violencia,
pero la memoria ya había hecho su trabajo. En las décadas que siguieron, el ideal de libertad y la práctica de la resistencia se reprodujeron en formas diversas. Algunas comunidades lograron articular mecanismos de fuga y de refugio, otras se vieron forzadas a emigrar. La región nunca volvió a ser la misma. La ambivalencia moral que deja la historia de Josefa es su tono más humano. Ella no fue un ídolo perfecto ni una criminal elemental. Fue, según dicen, una madre que transformó su duelo en estrategia colectiva. Una líder que asumió la responsabilidad de poner su cuerpo en la fila del riesgo. No podemos minimizar el dolor que la acción causó en algunos inocentes, ni ignorar las vidas que se vieron truncadas por la represión posterior. Tampoco es aceptable cerrar la lectura afirmando que la violencia fue la única vía legítima. La pregunta que queda abierta y que la tradición misma nos lanza es inquietante. ¿Cómo juzgar, con categorías morales modernas, a quienes tomaron decisiones en contextos donde la ley estaba del lado del opresor? Hoy, cuando se pasa por las ruinas, es imposible no sentir una presencia que mezcla duelo y desafío. Las ofrendas de cada Nochebuena son testigos silenciosos de una memoria que resistió a la institucionalidad. Algunos que visitan el lugar son estudiantes que buscan comprender las contradicciones de la historia. Otros son descendientes que traen consigo el peso de un pasado que los interpela. En los bancos de la plaza de un pueblo cercano, los ancianos cuentan la historia a quien quiere escucharla. Y en sus voces, la figura de Josefa alterna entre la leyenda y la mujer real. La reflexión que deja la narración es doble. Por un lado, la memoria de la resistencia nos recuerda que la dignidad humana tiene a veces que abrirse paso por vías dolorosas. Por otro, la consecuencia de la violencia siempre tiene un precio que las comunidades pagan en carne y en tiempo. Preservar la memoria de Josefa no significa imponer una lectura única. Significa sostener la complejidad del relato y permitir que las nuevas generaciones se enfrenten a esas preguntas sin respuestas fáciles. Significa también que la memoria se convierta en un instrumento para evitar repetir los mismos errores, para entender el coste de la impunidad y la necesidad de construir justicia de manera distinta. Si vas a las ruinas un 24 de diciembre, escucharás historias encontradas. Hay quien canta la gesta como liberación total. Hay quien recuerda la pérdida humana que acompañó la venganza. Ambos relatos conviven porque el dolor tiene muchas voces y porque la memoria colectiva se construye justamente en ese cruce. Lo que es indudable es que Josefa dejó una marca que no puede borrarse con decretos ni con tiempo. Así termina la noche que nadie olvidaría. Con humo, con marcha, con pérdidas y con gestos que se volvieron símbolos. Con la figura de una mujer que, desde su dolor, intentó reescribir un mapa de dominios. Con la sierra que guardó a los que pudieron escapar y con las ruinas que guardaron a los que no pudieron. Con la memoria que, como raíz, brota con fuerza en las voces de quienes celebran y de quienes analizan. Esta historia, como muchas otras de resistencia, se alimenta de documentación fragmentaria y de tradición oral. Hay variaciones, hay lagunas y hay documentos que invitan a la cautela. Si sientes que esta narración te interpela, investiga, comparte y, cuando sea posible, visita las ruinas con respeto. La memoria está viva en los gestos y en las preguntas que hacemos. ¿Qué significa justicia en contextos de opresión? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la dignidad? Recordar a Josefa no es solo recuperar un nombre, es asumir la complejidad de una historia que nos habla de víctimas, de responsables y de las decisiones extremas que moldearon el destino de muchos. Recuerda, la historia que has escuchado combina relatos de testimonios, reconstrucciones y tradiciones orales. Si quieres profundizar, en la descripción del video encontrarás referencias para comenzar una búsqueda más documentada. Conserva la memoria. Y si esta historia merece ser conocida, compártela. Que las voces que resistieron no queden en silencio.